Muy bien, muy bien. Buenos días. Mi nombre es Paul Ávila. Yo soy el ingeniero eléctrico a cargo de la línea de productos Fluke para el patrón, para la región, en los países de Costa Rica, Nicaragua, Panamá. También tenemos operación en Honduras por medio de un distribuidor autorizado y también para la marca de equipos Amprove. Ah, Amprove los manejamos en todo Centroamérica, inclusive Guatemala y El Salvador. Les, les doy la bienvenida al webinar del día de hoy sobre principios de medición de resistencia de aislamiento. Por favor, les pido su grata colaboración confirmándome que se puede ver bien, se proyecta bien la presentación y que también el audio es bueno. Eh, Nos dice un Rafael Barrantes, buen día, se contará posteriormente con la presentación. Sí, señor. La presentación, además de material adicional, como lo son notas de aplicación, algunas recomendaciones de Fluke para el mantenimiento correcto, preventivo, pero predictivo en la industria, se las vamos a estar haciendo llegar para que quede todo el tema abarcado completamente e inclusive después de la presentación, si ustedes tienen cualquier duda respecto a la presentación o respecto a algún método de medición, equipos, etcétera, vamos a ver que tenemos abierto canales para comunicación con ustedes, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Que necesitamos tener una muy buena comunicación por parte de medios digitales. Vamos a estar a sus órdenes. El patrón continúa operando de manera continua. Sin embargo, como lo ha manifestado las instituciones de salud, mantenemos medidas estrictas de salud para nuestros clientes y para nosotros. Así que, dicho esto, si es un asunto de fuerza mayor que se requiere nuestra presencia en algún lugar, posiblemente que les vamos a estar colaborando, siempre vamos a estar ahí. Sin embargo, en la mayoría de los casos vamos a estar haciendo reuniones web. Muchas gracias, muchas personas ya me confirmaron el audio. Muchas gracias a todos. Muy bien. Eh, Muy bien, vamos a ver. La idea del día de hoy, como lo es normalmente con los webinars y con las tardes de café, es que no se convierta en solamente un monólogo, sino que sean ustedes también partícipes del webinar. Me gustaría que cada vez que se tenga un comentario, algo que crean que pueden aportar o quieran hacer cualquier pregunta, por favor, escríbanla en el chat, que yo lo voy a estar leyendo a la máxima brevedad posible. En caso de que alguna se me vaya, la podremos estar contestando al final del webinar. Y si del todo alguna de ellas se sale de mis manos, créanme que la voy a tener muy presente. De hecho, que aquí tengo un cuaderno, voy a estar apuntando todas las consultas y se las voy a estar contestando en los próximos días, poniéndome en contacto con Fluke para que les hagamos llegar la respuesta lo más profesional y pronta posible. De igual manera, si alguno de ustedes tiene estos días programado mantenimiento en sus plantas y requiere toda nuestra colaboración, pues siéntase en la completa libertad de ponerse en contacto conmigo. Al final les voy a dejar mi número de WhatsApp, inclusive para que me hagan videollamadas o me escriban de manera personal, pues yo soy el medio de soporte para todos los equipos Fluke. Voy a estar ahí, equipos de calidad de energía, termografía, resistencia, aislamiento, etcétera. La idea es que ustedes se sientan siempre acompañados por parte del patrón. En este caso, por mi parte, como ingeniero eléctrico responsable. Muy bien. Para hablar de mantenimiento predictivo o medición de resistencia y aislamiento, vamos a empezar definiendo qué es el mantenimiento predictivo. Porque siempre resulta interesante definir este concepto. Resulta que el mantenimiento predictivo se empezó a utilizar por ahí de la época de los 90, años 90. Algo que he notado y que me parece inclusive curioso
es que en muchas de las visitas hay plantas modernas muy grandes que ni siquiera lo han contemplado en la actualidad, no lo están utilizando. Cuando digo no están utilizando mantenimiento predictivo, quiere decir que no se están basando en la condición de sus equipos para ver cuándo es necesario hacer algo con el fin de que el tiempo de inactividad se reduzca y que el tiempo de vida útil de los mismos sea cada vez mayor. Por eso, la mayoría de las industrias se enfocan muchísimo en el mantenimiento correctivo. No es la mejor práctica, puesto que los costos suelen ser mayores en un mantenimiento correctivo, pues tendríamos que estar tomando en cuenta tener muchos equipos en stock, estar dejando horas sin operar a la planta sin que lo tengamos en cuenta, e inclusive en algunos casos mantenimiento preventivo. En el mantenimiento preventivo, como ya muchos de ustedes lo han empleado y lo saben, se establecen ciertas rutinas o cierta cantidad de horas para hacer cambios en los equipos. No obstante, no se hacen las pruebas necesarias para saber si los cambios que se van a hacer con razón o con algún fundamento específico. Si cambia el equipo, ya ha estado en mal estado durante cierto tiempo, lo que va a estar haciendo es degradando el resto de la máquina, haciendo que todo el equipo se nos vaya a deteriorar de manera más rápida. Por eso, señores, en el mantenimiento predictivo, nos enfocamos en una técnica para pronosticar, como lo dice su nombre, una posibilidad de una falla a futuro, una falla a futuro cercano o lejano. Depende de la técnica que vayamos a emplear, nos va a dar más o menos tiempo para actuar. Así, por ejemplo, si hacemos una rutina de mantenimiento predictivo programado sobre los equipos, al menos los equipos más críticos, haciendo mediciones mecánicas con respecto al tema de vibraciones, vamos a tener de 3 a 12 meses para actuar antes de que el equipo se joda. O sea, que el equipo ya deje de funcionar. Sin embargo, si más bien nos enfocamos en una medición en motores, utilizando la tecnología de termografía, lo que nos va a dar es de 3 a 12 semanas, no meses, antes de que el equipo falle. E inclusive en algunos casos con la termografía vamos a ver que el problema ya se encuentra presente y ya es muy tarde. Así con otras tecnologías. Todo esto es un conjunto de tecnologías que debemos de usar a nuestro favor en el caso de que nosotros vayamos a ser como los doctores en nuestra planta. Vamos a diagnosticar con respecto a ciertos síntomas que vamos a ir viendo en la instalación. Vamos a encontrar ciertos síntomas y vamos a tener un equipo que nos dice el diagnóstico es este. La causa de su problema viene de aquí. Esa, la única forma de encontrar un diagnóstico es con un equipo que nos ayude a ir al fondo de los problemas, que nos diga de dónde vienen esos problemas y que inclusive nos permita llevar tendencias para que el diagnóstico sea lo más apropiado posible. Entonces, una vez que se encuentra una posibilidad alta de una falla a futuro en algún componente de la máquina, o en una máquina en particular, se deben de establecer rutinas específicas, rutas, para que dicho componente se reemplace con base a cierto plan justo antes de que falle. Y esa es la belleza de este mantenimiento. Vamos a poder predecir lo que va a pasar en un futuro cercano porque podemos ver las condiciones de nuestros componentes. Una vez que se predice esto y se utiliza el plan de mantenimiento adecuado haciendo un paro programado sobre estos equipos, el tiempo muerto del equipo se va a minimizar y el tiempo de vida útil de los elementos o componentes se va a maximizar. Eso es una belleza, una excelente definición del mantenimiento predictivo y es algo sumamente sencillo de realizar. Inclusive
El elemento número uno del mantenimiento predictivo, que es de los más fáciles de utilizar y de los más efectivos, es la termografía. Pues la termografía nos dice cuándo y dónde hacer un mantenimiento a fondo. La termografía nos dice dónde hay problemas, puesto que cuando algún componente tiende a calentarse, ya sea eléctrico o mecánico, está cercano a fallar, está presentando problemas. El calentamiento no es normal. Entonces, esta técnica de mantenimiento predictivo supone que la medición de diversos parámetros muestren una tendencia. Debemos de llevar apuntado ciertas condiciones. Como recomendación a la hora de hacer un mantenimiento predictivo, sería sumamente importante y útil que tengamos a mano un termohigrómetro, puesto que la temperatura ambiente y la humedad relativa a la cual se encuentre el equipo al cual estamos haciendo una prueba no siempre va a ser la misma. Y puesto que no es la misma, podría ser que no podamos comparar la medición de un día contra la medición de otro día. La tendencia, vamos a ir viendo durante esta presentación que nos va a dar un montón de datos útiles e inclusive vamos a ver ejemplos de cuando la tendencia nos indique que deberíamos de hacer algo porque ya el equipo se ha degradado lo suficiente y puede presentar un fallo. Algunos ejemplos de los parámetros que deberían de tomarse en cuenta en un mantenimiento predictivo, ojo, nos vamos a enfocar en esta presentación mucho en la parte de motores. Sin embargo, también vamos a hablar de algunos aislamientos, por ejemplo, en cables y en algunos otros elementos. En motores, esos parámetros que deberías de tomar en cuenta es la vibración en los cojinetes. ¿Cómo es la vibración en los cojinetes? ¿Tiene un desalineamiento? ¿Está desbalanceado? ¿Tiene flojedad en sus componentes? Tenemos un equipo para ver esos 4 factores. Qué preocupante que no lo tengamos. Pero si por lo menos tenemos a alguien que pueda, que podamos contratar y que nos pueda diagnosticar el equipo, pues nos da una tranquilidad enorme. Y no hay nada que nos dé más paz que estar tranquilos de que la planta no va a fallar. La temperatura de las conexiones eléctricas es importantísima, como se los acabo de mencionar. Cuando un componente está cercano a fallar, tiende a calentarse. La resistencia de aislamiento de los motores, esto es sumamente importante. Para eso vamos a hacer la charla del día de hoy. Vamos a hablar de qué es la resistencia de aislamiento, cómo se mide la resistencia de aislamiento, qué es el aislamiento, inclusive dar algunos ejemplos. Espero que si alguno de ustedes tiene un equipo Fluke y en algún momento se le ha presentado un problema, yo tengo un par de ejemplos que voy a mencionar. Si se les ha presentado algún problema o han tenido dificultad a la hora de hacer una medición, yo esperaría que todos cuenten con los manuales en español. Los manuales de Flux son sumamente completos, son muy fáciles de leer y de utilizar, puesto que son cortos y en su mayoría están llenos de dibujos. Son muy prácticos para leer y para tener en campo, inclusive antes de hacer una medición. Entonces, yo como primera recomendación que les digo es, lean el manual. No es algo del otro mundo, no es el manual de una computadora o el de un carro, que son grandísimos. Es un manual de un equipo de medición que nos puede ayudar a sacarle muchísimo provecho. Recuerden que al comprar un equipo Fluke están comprando lo mejor que puede haber en el mercado y al tener lo mejor, la idea es que ustedes sepan utilizarlo de la mejor manera. Otro de los factores es el análisis de la calidad eléctrica de la instalación. Eso es importantísimo. Ojo, y al análisis de la calidad eléctrica se relacionan todas las anteriores. Inclusive, vamos a ver que uno de los factores que más daña la resistencia de aislamiento de los motores son los transitorios. ¿Dónde se producen los transitorios eléctricos? Por todo lado en la planta, cuando se enciende un motor grande, cuando se apaga un motor grande, cuando hay una descarga atmosférica, cuando se cierra una protección o se abre una protección, los transitorios van a estar presentes. Y los transitorios, cuando el aislamiento no es el adecuado, van a provocar serios problemas. ¿Cómo hago yo para ver la causa, o sea, para buscar los transitorios? ¿Cómo hago yo para ver cuántos transitorios hubieron presentes en un lapso de tiempo y que esto pudo haber hecho que el aislamiento se me dañara? Análisis de calidad de energía eléctrica. Este equipo
el analizador de calidad de energía eléctrica nos va a decir cuándo se dieron los transitorios e inclusive si llevamos una seria revisión de horas, de potencias, de las cargas, a qué hora entraron, podemos ver cuáles fueron los causantes de esos transitorios o si fue una causa externa. Además de esto, que no la tengo aquí, tenemos otro equipo muy interesante que es un osciloscopio nuevo con análisis de medición de motores y de variadores de velocidad. Este nos va a decir el estado completo después del variador. Recuerden que si tenemos un variador de frecuencia, la señal va a salir modulada por pulsos. Esto hace que no podamos medir dicha señal con cualquier equipo, sino que es una señal de pulsos con una frecuencia muy alta, está inclusive muy contaminada, haciendo que lo que le llegue al motor sea un voltaje diferente al voltaje que se le está suministrando desde la fuente. La única forma de medir esto es con osciloscopios que tengan anchos de pulso altos. Inclusive es muy importante medir en el bus DC de los variadores y también medir los desbalances de corriente y los desbalances de voltaje. Otra de las variables útiles a medir en los ejes de los motores es el voltaje que se crea en los ejes, porque este voltaje tiende a ser chispas que se van por los rodamientos y haciendo que se dañen más rápido. Ok. Muy bien. ¿Qué es el elemento eléctrico, perdón, el aislamiento eléctrico o qué es un elemento aislante? Antes de hablar sobre un elemento aislante, quiero que piensen en un elemento conductor. ¿Cuáles son los elementos conductores? Bueno, se ha demostrado que diferentes metales, como lo es el cobre, como lo es el aluminio, tienen capacidades buenas para conducir la electricidad. Quiere decir, para que el paso de la corriente vaya a través de ellos y que la resistencia a ese paso de la corriente sea muy baja. Sin embargo, la única forma de que nos garanticemos de que la corriente está llegando de punto A un punto B, que sería de la fuente hacia la carga, que es lo que nosotros deseamos que pase bajo las mejores condiciones y que las pérdidas sean mínimas, es colocando alrededor de estos elementos conductores un elemento aislante. El elemento aislante debería es aquel elemento que bajo la acción de tensión eléctrica continua no deja pasar la corriente eléctrica completamente. O sea, siempre, no vivimos en un mundo ideal, pero siempre va a haber cierta fuga de corriente. La idea con esto es que controlemos dicha fuga y que no sea superior a la que se nos permite, porque una vez que la corriente sea superior al límite establecido, puede darse un problema mayor. Por ejemplo, si el aislamiento llega a dañarse completamente y a sufrir una rajadura o suciedad, puede desembocar en un arco eléctrico hacia algún otro elemento metálico conductor cercano e inclusive hacia personas que puedan tener contacto accidental con el medio que debería de estar correctamente aislado. Primero, la seguridad ante todo nos va a provocar un problema a las personas. Y segundo, la corriente no va a estar llegando a la carga porque se va a escapar, va a crear cortocircuitos que pueden provocar daños en el equipo e inclusive la carga que ya no va a trabajar como se tenía previsto. Ahora, la idea es que el elemento aislante tenga, o sea, un material con una resistencia enorme, infinita. Ojalá que no deje pasar la corriente en ningún punto. Sin embargo, no vivimos de nuevo en un mundo ideal, por lo que siempre va a existir una ligera fuga de corriente. Vean entonces en la foto que sale aquí un medidor de resistencia de aislamiento
o como se le conoce un megómetro, se le conoce en la calle. Vean, por ejemplo, este que tienen aquí, tiene también funciones de multímetro. Entonces, además de hacer la medición de resistencia de aislamiento, pueden hacer algunas mediciones adicionales. Para esto vamos a dar ciertas recomendaciones al final. Si usted está pensando en adquirir un equipo para medir resistencia de aislamiento, sepa que existen equipos que le pueden dar un poco más. ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta para comprar un equipo que le dé más o que le dé solamente la resistencia de aislamiento? Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Muy bien. Principios de funcionamiento de un medidor de resistencia de aislamiento. Vamos a ver cómo funciona. Es muy básico. Es tan básico como la ley universal de toda la electricidad, que es la famosa ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejando la resistencia de esta ecuación, tenemos que la resistencia va a ser igual entonces al voltaje entre la corriente. Muy bien. El comprobador no va a medir resistencia como tal, no te va a dar un valor de resistencia, nunca vamos a estar midiendo resistencia. Lo que sí va a hacer el comprobador es generar una tensión en corriente continua conocida. Ojo, dependiendo del comprobador que tengamos, puede generar 50 volts, puede generar 100 volts. Esto se utiliza mucho en cableado de telecomunicaciones, inclusive cables telefónicos. Puede generar más de esto, que pueden ser 250 volts, puede generar y sostener en corriente continua 500 volts, además de todos los inferiores que he mencionado, o inclusive 1000 volts. Y esto es bastante. Funciona para equipos. Ahorita vamos a ver hasta qué voltaje se le puede inyectar o se le deberían de inyectar 1000 volts. El usuario es el encargado de seleccionar este voltaje y por eso es importante que sea un usuario entrenado, porque si no está entrenado suficientemente y solo viene a medir inyectando una tensión superior a la que se debería de inyectar, podría provocar serios problemas en el aislamiento, pues podría ponerlo, excederlo de una tensión a la cual él trabajaría normalmente y hacer que el aislamiento tienda a dañarse. Cuanto mejor sea el aislamiento, va a ser menor la corriente de fuga y mayor la cantidad de resistencia presente. Muy bien, eso fue lo que acabamos de ver anteriormente. Cuando la resistencia al paso de la corriente es más alta, las fugas de corriente van a ser más pequeñas. Entonces, veamos este ejemplo que tenemos aquí. Si se aplicaran 1000 volts en corriente continua y el equipo mide, ojo, el equipo va a estar midiendo las fugas de corriente que se dan de un cable, de un lagarto al otro cable. Si la fuga es de 1 miliamperio, o sea, 0.001 amperios, quiere decir que la resistencia encontrada por ley de Ohm es de 1 mega ohm. Si ahora se aplican los mismos 1000 volts en corriente continua, pero solo se mide la centésima parte de esta corriente que se midió anteriormente, o sea, 0.00001 de dicha corriente, la resistencia sería de 100 megaohms. Vean que ya tenemos una resistencia bastante mayor. Entonces, vean cómo bajó la corriente y cómo aumentó la resistencia. Esto es una resistencia que deberíamos de tener en cuenta, una resistencia en el orden de mega ohms o superior. Si la resistencia está por debajo de mega ohms, preocúpense porque no es normal, no debería. Muy bien. Ahora hemos estado hablando de que el material aislante debería de tener cierta resistencia a el escape o paso de la corriente. La corriente siempre va a estar fugándose, sin embargo, en cantidades mínimas. ¿Cuáles son las corrientes de fuga que nos interesan? Van a haber muchas corrientes de fuga, pero las más normales o que se encuentran con mayor facilidad y generalmente son las que se presentan más, son la corriente de fuga conductiva
y la corriente de fuga capacitiva. La resistencia del aislamiento es producto de la cantidad de tensión que se aplica y los resultados de mediciones de estas dos corrientes. Tenemos que saber qué son, al menos. Muy bien, entonces, corriente de fuga. Esta corriente normalmente va a estar a través del aislamiento del conductor. Es una corriente que siempre va a estar presente a través del aislamiento. Sepan que cuando el aislamiento tiende a pasar, digamos, por tensiones a las cuales él no fue diseñado, o sea, tensiones transitorias, el comportamiento dentro del material aislante se va a ir viendo como ramas de un árbol. Se van a ir haciendo pequeñas rajaduras como tipo ramas de un árbol cada vez que pasa un transitorio. Entonces se va a ir exponiendo a esa descarga y la rama se hace un poquito mayor, hasta que logra pasar del punto interno al punto externo. Cuando ya se hizo completamente esa rama dentro del aislamiento, cada vez que vuelvan a pasar tensiones superiores a las que él aguanta o que vuelvan a pasar transitorios, la corriente va a tener un camino fácil hacia el exterior. Es ahí donde, dependiendo de los elementos que tenga cercanos de ese aislamiento, pueden empezar a generarse arcos. La corriente de fuga va a estar ahí. Esa es la corriente de fuga conductiva. Se puede mantener a un nivel mínimo si se conserva el aislamiento limpio y seco y a condiciones de temperatura adecuadas, que no sean condiciones de temperatura muy altas. Muy bien. La segunda fuga de corriente que podemos encontrar se llama corriente de fuga capacitiva. Y esta, yo estoy seguro que la mayoría de personas que están conectadas el día de hoy la conocen, porque se va a dar al efecto capacitivo que se genera entre dos o más conductores eléctricos. Hablamos de que los conductores eléctricos transportan corriente por el medio conductor y tienen alrededor de ellos un elemento aislante. Puede ser que el elemento aislante o material dieléctrico, como se le conoce, además tenga otro elemento aislante que sería en este caso el aire. En el caso en el que tengamos dos conductores cercanos, se va a dar un efecto conocido como el efecto de fuga capacitiva. Se va a comportar como si tuviéramos un capacitor en el medio. Y eso puede hacer que fluya corriente de un punto A a un punto B, o sea, de un conductor a otro. ¿Cuál es la manera de que la corriente de fuga capacitiva se mantenga en los niveles mínimos? Separar los conductores para que el dieléctrico por medio del aire sea aún mayor y no se cree este efecto capacitivo. Ahora bien, separar los conductores es fácil, para nada. Normalmente van en tuberías, van juntos, por lo tanto el efecto capacitivo va a estar presente. Don Rafael Barrantes me dice que perdió el audio, que si le puedo presentar de nuevo la fuga conductiva. Sí, claro, pero ¿me podrías confirmar que ya regresó el audio? Ok, perfecto. Corriente de fuga, perdón, conductiva, me decías. La corriente de fuga conductiva es una corriente de fuga que siempre va a estar presente en el aislamiento. El aislamiento, como lo dije al principio, es un material que no es perfecto, que cuando se va a ver expuesto a tensiones altas, va a ir provocando un efecto como de ramas de árbol a través de él, hasta que esas ramas vayan cada vez que se expongan a otro voltaje, se van a ir haciendo más y más grandes y pegándose unas ramas con otras, hasta que logren pasar del punto interno al punto externo. Una vez que logren esto, la corriente de fuga conductiva va a ser mayor, va a poder pasar desde el punto de conducción hacia el exterior. Y en el exterior, si tenemos algún otro conductor, si tenemos alguna tubería, algún material pero metálico, el efecto de esta corriente de fuga puede llegar a provocar arcos eléctricos. Inclusive, es una corriente de fuga mínima. Sin embargo, si el voltaje producto de algún transitorio sobrepasa el voltaje al cual
el aislamiento fue construido y debería de soportar, podría ser que se tienda a ionizar el aire como elemento aislante y hacer contacto con algunos elementos conductores que tengan fuera del aislamiento, generando entonces el efecto de arcos eléctricos. Sí, sí, también se le conoce así, a ese tipo de ramificación, se le conoce también como arborización. Correcto, sí. Muy bien. Ahora bien, vimos un poquito sobre los tipos de corrientes de fuga, vimos cómo funciona el medidor de resistencia de aislamiento. Ahora vamos a hacer una analogía para que quede aún muchísimo más claro qué es una prueba de resistencia de aislamiento. Y para eso vamos a trasladarnos a otro sector. Vamos a dejar de momento el sector eléctrico y nos vamos a trasladar al sector de la construcción, por ejemplo, al de construcción de instalaciones sanitarias. Las pruebas de aislamiento van a ser parecidas a la comprobación de presión en un sistema de instalaciones sanitarias. Vean entonces cómo se hace la prueba de presión en un sistema de instalaciones sanitarias. ¿Cómo hago yo para saber si los constructores colocaron bien las tuberías adecuadas, hicieron las conexiones adecuadas y los elementos no presentan fugas por ejemplo, de agua? La prueba es muy simple. Se regula una presión a la cual se tiene que exponer el sistema, una presión controlada a la cual normalmente, en caso de existir una fuga, esta se va a hacer evidente. Vean, bueno, aquí tenemos una imagen en la cual se está exagerando la presión. Obviamente no se llegará a una presión así hasta que la tubería se tiene a inflar. Sin embargo, vamos a llegar a una presión controlada por cierto tiempo y luego de cierto tiempo se va a medir para ver si la presión de agua se mantiene o si la presión bajó. Si la presión bajó, en este caso, quiere decir que hubieron fugas. Otra sería ir elemento por elemento y de manera visual o contacto sentir si hay fugas de agua. Muy bien, regresando entonces al sector eléctrico, vean que ahora en la prueba de resistencia de aislamiento eléctrico, vamos a emplear en vez de una presión, una tensión alta de corriente continua, no corriente alterna, o sea, no es una corriente que está subiendo y bajando, sino continuamente vamos a inyectar una tensión. Normalmente esa tensión va a ser un poco superior a la tensión a la cual trabajan los equipos. Con esta tensión alta en corriente continua vamos a hacer evidente la fuga de corriente. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta cuál es la tensión adecuada para los diferentes equipos, de manera que no vayamos a dañar a los mismos. Los instrumentos están diseñados para aplicar una tensión de prueba de manera no destructiva y más bien muy controlada. Sin embargo, bueno, les mencioné antes que las tensiones de prueba pueden ser 50 volts, pueden ser 100 volts, 250 volts, 500 volts o 1000 volts. Pero no les mencioné que tenemos equipos que también pueden inyectar 5000 volts y 10,000 volts. Entonces, a pesar de que el equipo está diseñado para que haga una prueba no destructiva, o sea, como en el caso de la tubería sanitaria, no vaya a hacer esto, o sea, no vaya a ser que el efecto de ramificación de la corriente de fuga se haga mayor, y más bien controlen la prueba. Si el usuario no está suficientemente capacitado y no aplica los métodos adecuados, podría aplicar una tensión excesiva y tender a dañar el aislamiento. Muy bien. A pesar de que los multímetros convencionales
tienen la función de medición de resistencia, puede que alguna de las personas que están el día de hoy se haya hecho la pregunta: ¿por qué no puedo medir resistencia con un multímetro convencional? ¿Por qué no puedo medir resistencia del aislamiento? ¿Qué es la diferencia si dice que es resistencia y el otro también mide resistencia? ¿Ok? Todos los multímetros pueden medir resistencia, correcto, en ohms. Sin embargo, en esta función, en los multímetros convencionales, solo se emplean unos cuantos volts mínimos. En sistemas diseñados a tensión de funcionamiento que son altas o mucho mayores a las que inyecta los multímetros en su función de resistencia, la función de unos cuantos volts se va a volver muy poco precisa, no va a darnos ninguna indicación. Además de que el valor de la resistencia, por lo general, el rango de resistencia no es tan alto, no llega al orden de los mega ohms. Por eso no va a dar una información real acerca de la integridad del aislamiento. Es por esto que lo ideal va a ser medir el aislamiento a tensiones superiores a las tensiones de trabajo. En la mayoría de los casos a una tensión controlada y la cual lo permita la norma. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario hasta el momento? Ok, continuamos. ¿Por qué es importante entonces, según lo que hemos visto, realizar pruebas de resistencia de aislamiento? Creo que las medidas son en algunos casos obvias. Sin embargo, no todas las personas tienden a realizarlas. Por ejemplo, si usted está en una industria, en el 99% de las industrias que trabajan de manera responsable, tienen planes de seguridad para los empleados. Y es la parte más importante, pues ningún empleado puede verse afectado. Por eso tienen el conteo de días sin que haya ocurrido un accidente. La seguridad suele ser el parámetro más importante en la industria. Y la seguridad del personal va de la mano con un aislamiento que esté actuando de manera correcta. El peligro eléctrico puede dar lugar a choques eléctricos, a quemaduras, electrocuciones que se originan en el contacto directo con electricidad. ¿Cuándo ocurre este contacto eléctrico accidental con la electricidad? Bueno, cuando los equipos tienden a perder su resistencia del aislamiento. Como lo he mencionado durante todo el webinar, una vez que la resistencia del aislamiento se pierde, van a existir corrientes de fuga. Y las corrientes de fuga pueden desencadenar arcos eléctricos. Y como lo dice esta definición, los arcos eléctricos normalmente provocan choques eléctricos, quemaduras, electrocuciones, pérdida de visión, inclusive fatalidades. Y puede ser que un arco eléctrico se esté generando a lo interno de un motor, pero que éste esté llegando a la carcasa del mismo, dando entonces un peligro constante a las personas que tengan contacto con dichos equipos. Entonces, paso número 1, por la seguridad del personal. Siempre va a ser el primer paso para el cual es importante realizar las pruebas de resistencia del aislamiento. Paso número 2, para salvaguardar los equipos con los que cuenta la planta. Obviamente que son equipos costosos, son equipos que están ahí porque le van a dar a la operación una facilidad, porque le van a dar a la operación una funcionalidad adecuada para que con esto puedan completar la materia prima o los productos que se producen. Es por eso que además se tiene que llevar un programa adecuado de mantenimiento predictivo industrial. Con este tipo de equipos y midiendo, como les mencioné anteriormente, la temperatura ambiente y la humedad a la hora de realizar la prueba de resistencia a aislamiento, podemos llevar historiales sobre las mediciones de la resistencia encontrada en cada uno de los equipos. Con estos historiales vamos a saber la condición que realmente tiene el equipo para hacer un mantenimiento en el momento adecuado, para prevenir, para predecir un posible fallo a futuro. Con la condición del equipo podríamos predecir
y hacer un paro programado antes de que este se dañe y lo perdamos por completo y tengamos que incurrir no solamente en un rebobinado que puede ser mucho más económico, sino podríamos pasar a comprar un equipo completamente nuevo y ya lo saben, normalmente un equipo completamente nuevo, el costo es bastante elevado, además de que vamos a perder tiempo de operación, tiempo de actividad y pérdida de recursos. Inclusive, no solamente recursos físicos, sino también recurso humano, personas que están paradas sin hacer sus labores correctas, pues no tienen un equipo que esté operando. Entonces, las pérdidas económicas suelen ser sumamente altas. ¿Ok? Y minimizar la falla de los equipos. Minimizar la falla de los equipos también suele ser muy importante. Pues con un correcto aislamiento vamos a estar tranquilos o de nuevo esa tranquilidad nos da paz, nos quita ese estrés que tenemos. Estoy seguro que más de uno que no realiza pruebas de resistencia a aislamiento que esté conectado aquí, tiene cierto estrés de que algunos equipos fundamentales para la operación puedan llegar a fallar y ahora es cuando yo me empiezo a preocupar, que empiezo a decirme a mí mismo, ¿hace cuánto le hice una prueba de resistencia de aislamiento? ¿Será que el aislamiento está fallando? Puede ser que alguien toque ese motor y se electrocute. Puede ser que tenga que comprar un motor de estos grandes y hacer toda la red nueva. ¿Qué pasa si alguno de estos motores falla? ¿Qué pasa si sale de operación uno de estos motores? Y ahora, sobre todo en este momento, en el que hay algunas empresas que tienen una alta demanda de sus productos, ¿qué pasa si falla? Si nos quedamos sin producir esos productos, estamos en una situación crucial en la cual debemos de ayudarnos mutuamente inclusive a nivel mundial. Ya dejamos de pensar solamente en la industria, sino en las demás personas. Ya la producción de productos se vuelve una tarea esencial, además inclusive de nuestros trabajos. Un equipo parado se convierte en un problema grandísimo, en el efecto de bola de nieve. Cuando falla un equipo, pueden empezar a fallar los demás. A veces se sostiene por condiciones inherentes al mantenimiento. Sin embargo, con un mantenimiento adecuado nos vamos a llevar esa tranquilidad para la casa. Inclusive vamos a tener, por ejemplo, las personas que hacen mantenimiento tienen disponibilidad 24/7, suelen dormir preocupadas porque no saben en qué momento va a pasar algo. Pero ¿qué pasa si llevamos un plan de mantenimiento y sabemos dónde tenemos los equipos controlados, dónde tenemos los posibles fallos y dónde pueden llegar a fallar? Ok, llevamos una condición del equipo. Cuando falle ese equipo, ténganlo por seguro de que van a sacar su Excel donde llevan todas las pruebas de mantenimiento que se han hecho y ustedes van a decir, ya lo tenía previsto, ya sé qué hacer porque estoy preparado para eso y tengo paz de que no voy a pasar toda una noche o varios días corrigiendo un problema que ni siquiera sé por dónde empezar. Por eso es importante, tan importante el mantenimiento predictivo. Y como número 3, por reglamentaciones de resistencia de aislamiento. Inclusive ahora, por ejemplo, se están aplicando varias normas ISO en la industria para la parte de eficiencia energética. En el aislamiento puede ser que no todas las industrias tengan un plan sobre reglamentaciones, que por ejemplo en algunas se tienen que hacer pruebas porque ya tienen una norma a lo interno y esta les exige porque es una industria muy grande, es una industria que trabaja a nivel mundial y a nivel mundial en otros países de primer mundo ya se han dado cuenta de que sin un mantenimiento predictivo, sin una reglamentación, este no se cumple y si este no se cumple, son muchas las pérdidas que hay. Cuando ya las personas se dan cuenta y lo aplican a nivel institucional, no queda de otra. Nos guste hacerlo o no nos guste,
hay que hacerlo porque es una norma interna. Ahora, en la mayoría de los casos, aunque no nos guste, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar a la empresa, le va a dar un plus, le va a dar la condición de sus equipos para la cual pueden tomar decisiones de manera oportuna. Algunos de los estándares o reglamentaciones que se utilizan en medición de resistencia de aislamiento son, por ejemplo, la norma NETA. Esta norma se utiliza más que todo en México. O la norma IEEE. La norma NETA es la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, o la IEEE 43-2000. Esta es de las prácticas más utilizadas, de las normativas más utilizadas de resistencia de aislamiento, ya que nos da una práctica recomendada para las pruebas de resistencia del aislamiento de máquinas giratorias. Ambas proporcionan valores representativos mínimos de aislamiento para las distintas tensiones nominales. Entonces, si ustedes tienen un equipo y su equipo tiene una ficha técnica o un manual que no es suficientemente robusto, o que les vaya a decir a qué valores debería de probarse su aislamiento, pueden ir a las normativas mencionadas anteriormente y buscar valores recomendados de tensiones a inyectar y valores de resistencia de aislamiento mínimos que deberíamos de medir. ¿Cuándo entonces debemos de realizar estas pruebas? Bueno, ya vimos, normalmente cuando hay obras nuevas. ¿Por qué cuando hay obras nuevas? Porque es el punto de partida. Es el punto de partida del programa de mantenimiento predictivo, el cual yo voy a llevar un historial de mediciones. Entonces, lo ideal es que tenga el dato de cómo comenzó a operar el equipo, cuál era su resistencia de aislamiento, o inclusive qué pasa si el equipo venía dañado de fábrica y nosotros no nos dimos cuenta, lo instalamos creyendo de que venía en buenas condiciones, y lo que realmente debimos de haber hecho es una medición para aplicar la garantía del producto antes de utilizarlo y antes de que el gasto sea aún mayor, porque puede funcionar por poco tiempo y se va a dañar y tenemos que comprar uno nuevo. Por eso es importante hacerlo cuando hay obras nuevas. Lo mismo cuando hay renovaciones, cuando mandamos al equipo a rebobinar, porque nos va a dar un punto de partida nuevo. Cuando hay cambios, a veces se pasa de una planta a otra planta más grande, o reparaciones en casos de averías. Generalmente se hace una regulación cada cierto periodo de tiempo. Por lo menos debería de ser cada 6 meses. Y si los equipos son muy esenciales para la operación y no pueden fallar porque nos van a provocar un problema alto de costos, de inactividad, de reparación y de conseguir equipos nuevos, debemos de aumentar la frecuencia de muestreo en esos equipos. Muy bien. Yo les he venido mencionando algunas de las variables que afectan el aislamiento. Por ejemplo, les he mencionado variables o causas térmicas. Si estamos en un lugar de trabajo donde las temperaturas son excesivamente altas o excesivamente bajas, el aislamiento va a tender a expandirse o a contraerse. Esto provoca que cuando vuelve a su nivel normal, este va a venir con otras condiciones, por lo que va a ser mucho más fácil de que se tienda a degradar y que el paso de la corriente se dé con mayor facilidad. Otra, por supuesto, y que no contamos con esto en todas las plantas, pero causas químicas. Si hay vapores, los vapores dañan muchísimo los aislamientos. Si hay gases corrosivos, polvo, aceite, agua, humedad, todos estos factores químicos van a tender también a dañar los aislamientos. Entonces vean que son cosas que se pueden encontrar normalmente. Sepan que entonces, por ejemplo, los aislamientos de las protecciones que están en la red de distribución eléctrica, cada vez que hay un verano muy fuerte se van a tender a calentar mucho, y cada vez que hay un invierno y llueve mucho, van a tender a llenarse de agua, de humedad, de suciedad, y con esto van a ir fallando, provocando entonces que las fugas se conviertan en una corriente más alta.
causas mecánicas que pueden dañar el aislamiento en motores, por ejemplo, excesivos arranques y paradas. Hay muchas plantas que trabajan 24/7. Ahora, por ejemplo, que tenemos este problema a nivel mundial, hay algunas plantas que están parando operaciones. Cuando paren operaciones van a tener que pagar grandes cargas y cuando vuelvan a las operaciones van a hacer unos arranques. Deberían de ponerse en contacto con profesionales o hacerlo de manera adecuada cada cierto tiempo para que primero el pico de demanda no sea tan alto, que no les vayan a cobrar después en la factura eléctrica muchísimo por demanda. Pero segundo, que estos arranques no vayan a provocar corrientes tan altas que la tensión caiga muchísimo tiempo y puedan afectar a otros equipos. Entonces, un arranque muy alto puede provocar más bien caídas de tensión y hay equipos que no soportan las caídas de tensión, entonces pueden tender a dejar de funcionar. Niveles altos de vibración, deterioro de rodamientos, sobrecarga del motor. Ahorita que tenemos una limitante que viene a ser la de poder entrar en algunas plantas industriales, las personas de mantenimiento tienden a tener un papel protagónico, tienen que hacerse completamente cargo de las plantas, puesto que algunos de los contratistas no van a poder ayudarles durante este lapso. Eso no quiere decir que una vez que se terminen las condiciones de cuarentena, pues los contratistas vayan a volver, posiblemente van a volver y les van a ayudar muchísimo, pero por ahora deben de aprender a soportar las condiciones y a mantener su planta operando de la mejor manera. Para eso yo les digo, señores, entrénense, consulten con los especialistas, tiendan a ayudarse entre ustedes, que también tenemos, nosotros los vamos a estar ayudando, pero no dejen que la planta sufra más de lo que debe de sufrir, porque en momentos de crisis es cuando más tenemos que ayudar a nuestros lugares de trabajo y con esto pues hacer el mantenimiento más adecuado posible. Por eso, traten de equiparse de manera adecuada. En caso de que no tengan equipo, traten de ver por lo menos lo mínimo que deben de ir llevando a cabo y no solamente dejar todo en mantenimiento correctivo, porque una vez que se deja todo en mantenimiento correctivo, los problemas se vuelven muy grandes. Después no tenemos vuelta atrás, no sabemos ni dónde empezar para corregir todos los problemas. Entonces traten de llevar un correcto programa de mantenimiento predictivo y con esto, señores, su trabajo en las plantas se va a volver esencial, van a volverse necesarios para la planta, pues si ustedes estuvieron en los periodos difíciles, ustedes mucho más van a estar en los periodos fáciles. Recuerden, otras causas mecánicas son deterioro de rodamientos, sobrecarga del motor y muy importantes, algunas causas eléctricas, como lo es los transitorios eléctricos que se presentan en cualquier momento, sobre todo a lo interno de la instalación, los altos voltajes, productos también de, cuando hablamos de alto voltaje, bueno, en calidad de energía eléctrica, esto se define como swell o alto voltaje, que se dan desde medio ciclo hasta 1 minuto y sobrepasan el 10% de la tensión nominal, o sobrecargas, mala calidad de energía eléctrica, problemas de inclusive del sistema de puesta a tierra. Ok, aquí tengo una consulta de don José Dávila. Nos dice, en el slide anterior, ¿cada cuánto se debe realizar una prueba de aislamiento ya en operación normal? Acá en el ingenio se trabaja 6 meses, que son el verano, y las temperaturas oscilan entre 27 a 36 grados Celsius. Pero en invierno hay una parada larga de 6 meses, el cual la humedad es elevada por las constantes lluvias. Y bueno, don José, en este caso, afortunadamente que, bueno, ustedes paran por 6 meses. Lo normal es que las pruebas se realicen cada 6 meses. Entonces, realicen la prueba antes de comenzar las operaciones
y realicen la prueba después, cuando están próximos a hacer el paro programado, para que sepan en qué condiciones se encontraban sus equipos y luego antes de empezar las operaciones, si esas condiciones se vieron afectadas por el invierno o por las altas temperaturas. Pero cada 6 meses es lo ideal. Muy bien. Aislamiento en conductores eléctricos. Esta es una prueba común que se hace sobre todo en el sector de la construcción, en el sector de la ingeniería eléctrica, porque resulta que existen algunos dispositivos que cortan el paso de la corriente, como lo son los breakers de disparos diferencial. En este caso pueden ser AFCI o GFCI, que se pueden ver afectados por diferencias, por caídas de tensión considerables. ¿Cuándo se puede dar una caída de tensión? Cuando, por ejemplo, el aislamiento de un conductor se daña producto de una mala instalación y tiende a rasgarse. Créanme, como ingeniero eléctrico y con la experiencia, me he dado cuenta de que muchos de los dispositivos que funcionan por disparo de arco o AFCI se tienden a disparar de manera a veces que no nos podemos ni siquiera explicar. Parece que todo está bien, sin embargo, en la mayoría de casos es porque el cable se manipuló de manera inadecuada, provocando que tuviera algunos cortes en su aislamiento y con una ligera mínima de contacto entre la parte rasgada y el material conductor, en muchos casos de la tubería que está aterrizada a tierra, se crean esas diferencias de tensión que hacen que el interruptor se tienda a disparar. Por eso es muy importante que la prueba de resistencia de aislamiento en cables se haga al menos antes de que la instalación eléctrica se vaya a entregar. Es recomendable que se haga de la siguiente forma. Vean que, bueno, aquí tenemos el megómetro plug, el medidor de resistencia de aislamiento. La mayoría de cables tienen una tensión de trabajo que pueden, de hecho, llegan hasta los 600 volts. Por eso vamos a ver ahorita que la norma nos permite inyectar hasta 500 volts. Entonces, en la mayoría de los casos se inyecta 500 volts. Se coloca un cable contra tierra, o sea, una fase contra tierra, y se mide las fugas de corriente de la fase contra la tierra. Luego se coloca las fugas de corriente de la fase contra el neutro y después las fugas de corriente del neutro contra tierra. De esta manera nos aseguramos de que no existan fugas de ningún lado hacia otro conductor. Esa es la manera correcta de hacerlo. Tenemos que probar todos los cables que tenemos contra todos los posibles lugares a los cuales se puede fugar la corriente o pueden crearse arcos. No. Bueno, tengo una pregunta de Lester Edwards. Dice, ¿la prueba de aislamiento es destructiva? ¿Cuánto es el porcentaje de daños ocasionados en cada prueba? No es destructiva. Es una prueba controlada, es una prueba no destructiva. ¿Cuándo va a ser una prueba destructiva? Cuando expongamos el material a una tensión sumamente elevada que no sea la tensión recomendada. Ahí sí va a ser destructiva. Y en esos casos, la prueba simplemente se está haciendo mal. Entonces, aquí no hay una regla que nos diga, mira, si usted lo hace mal, su aislamiento se va a degradar en un 3%. No, no la hay. Si usted la hace mal, usted está exponiendo su aislamiento en cualquier punto de toda la longitud que tenga a que se dañe. No hay un porcentaje, puede dañarse mucho, puede dañarse poco, simplemente la estás haciendo mal. Por eso es que tenemos que seguir los reglamentos adecuados y aplicar la prueba de resistencia de aislamiento de manera adecuada. El cable en el otro extremo tiene que estar desconectado. De extremo a extremo deben de estar los dos cables
separados y desconectados? Es una pregunta que nos hizo don Frank Espinosa. Si usted al otro extremo llega a conectar los dos cables, lo que va a pasar es que la resistencia le dé 0, pues va a tener un cortocircuito. Está haciendo una prueba de fugas de un cable a otro cable, que los dos cables están conectados, entonces no va a haber fuga de un cable a otro. La resistencia de aislamiento va a ser 0. Don Juan Jiménez dice, luego de que se realiza la entrega del sistema eléctrico, ¿con qué periodo sería recomendable realizar pruebas nuevamente? Es una buena pregunta. Normalmente no hay una regla para el sistema eléctrico. Normalmente hay algunas instituciones públicas que inclusive en sus carteles de licitación solicitan que se hagan pruebas de mantenimiento a sus instalaciones. Algunas solicitan que se hagan anuales, otras cada 2 años. Por lo menos, si estamos en un estricto seguimiento de condiciones ideales para que la operación sea la mejor posible, si estamos viviendo problemas de que se queman, por ejemplo, algunas cargas, lo ideal es que se hagan pruebas al menos cada año. Sin embargo, pruebas controladas. En una instalación de residencial, industrial o comercial, pero la parte constructiva no es tan normal que se hagan con tanta frecuencia, por lo que realizarlas cada 2 años puede ser un periodo adecuado. Bien. Muy bien. Motores eléctricos. Un sobrecalentamiento en el motor eléctrico va a reducir la duración y la eficiencia del mismo si no se corrige a tiempo. Esta es la regla más común. Por eso, ¿qué debemos de monitorear? Normalmente con mayor frecuencia, pues la temperatura de la carcasa, la temperatura de las conexiones eléctricas, la temperatura de los ejes, la temperatura del motor en general. La temperatura por medio de termografía, que es una temperatura que podemos ver a distancia, inclusive hasta temperaturas altas de manera adecuada, de manera rápida, nos va a dar una indicación de un punto que se pueda estar calentando y provocando un problema específico en el motor. Esto, vean que la termografía no nos dice qué significa esto, no nos dice que aquí hay un problema, pero no nos dice qué es este problema. Lo único que nos dice es que aquí hay algo que se sale de lo normal, es una temperatura mucho más elevada que el resto de la carcasa. De hecho, que aquí hay otro punto interesante y que deberíamos de revisar más a fondo para ver exactamente qué significa. Por eso es que yo les digo que la termografía va a ser el punto de partida de un programa de mantenimiento predictivo. Nos va a descubrir problemas. Y una vez que se descubren esos problemas, debemos de emplear otra tecnología para que nos diga qué es ese problema. Pero aquí, por ejemplo, se ve que es una temperatura elevada y que no es normal. Entonces, lo primero que uno debería de hacer en un motor eléctrico es ver qué clase de aislamiento tiene y si la temperatura está sobrepasando su... ojo, recuerden, el aislamiento del motor está a lo interno del motor. Yo estoy midiendo la temperatura en la carcasa, o sea, la temperatura superficial de la carcasa. No estoy midiendo a lo interno del motor. Eso quiere decir que si yo a la temperatura superficial de la carcasa estoy viendo una temperatura alta, créame que a lo interno del motor esa temperatura es aún más alta. Yo no puedo ver con una termografía internamente del motor. Por lo tanto, tengo que asumir que si se está presentando un problema en su carcasa, créame que a lo interno ese problema es mucho mayor. Debemos de tomar medidas cuando las temperaturas encontradas sean cercanas a el valor aceptable. ¿Por qué? Hay una regla común en la práctica que nos dice que por cada 10 grados
Celsius de incremento de temperatura de operación del motor, este va a perder, ojo, cada 10 grados por encima de la temperatura a la cual opera el aislamiento del motor, este pierde aproximadamente la mitad de su vida útil. Vean qué importante la temperatura en el tema de aislamientos. Sin embargo, vean que si más bien por cada 10 grados por debajo de la operación o lo que aguanta el aislamiento del motor, la operación o el tiempo de vida útil del motor se podría hasta duplicar. Es una recomendación de la práctica, una regla común. Por eso es tan importante monitorear la temperatura. ¿Cuáles son entonces las clases que normalmente se encuentran en los motores? Tenemos clases de aislamiento motores clase A, que tienen una temperatura de funcionamiento total del sistema de 105 grados. Clase B, que la temperatura del sistema es de 130 grados. Clase F, cuya temperatura es de hasta 155 grados Celsius. Y clase H, 180 grados Celsius. Tenemos que tomar en cuenta que los motores, el aislamiento no solamente se va a encontrar en los bobinados de los motores, sino que el aislamiento de motores va a ser una combinación del aislante del conductor, la resina aislante, los aislantes en las ranuras y la aislación de las cabezas de la bobina. Las mejores condiciones se cumplen cuando la calidad de energía de alimentación del motor es óptima. Por eso es tan importante monitorear la calidad de la energía, porque simplemente un desbalance de tensión o desbalance de corriente puede provocar calentamientos. Entonces, ¿por qué no corregir eso antes de que se empiece a calentar el motor y a perder su vida útil? Busquemos la causa. Recuerden, mantenimiento predictivo, buscar la causa raíz del problema. Muy bien. Dicho todo lo anterior, ok, tengo algunas preguntas. Nos dice don Carlos Vargas. La regla de la práctica que indica 10 grados por encima de su temperatura de trabajo disminuye la mitad de su vida útil, se aplica a cualquier máquina eléctrica, por ejemplo, transformador. Y esto, bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay, por ejemplo, y en este caso particular, transformadores que se diseñan con ciertos factores para que operen por encima de la temperatura de funcionamiento, pero durante cierto periodo de tiempo. O sea, no pueden operar así el 100% de su tiempo, sino cierta cantidad de horas, y es normal, inclusive hasta se recomienda que ellos operen a eso para que no se sobredimensionen. Sin embargo, también en transformadores, si la temperatura se mantiene de manera constante, 10 grados por encima, de manera constante, o sea, siempre tenemos esa temperatura o por intervalos de tiempo muy largos, el tiempo de vida útil se va a ver reducido drásticamente. Correcto. Después, ¿cuánto es el valor óptimo de la corriente de absorción en un motor eléctrico o el índice de absorción dieléctrica? Nos dice don Luis Enrique. Esto, bueno, con respecto a corriente, no, cuando estamos hablando de índices, no vamos a hablar de corrientes específicamente. De hecho, que cuando ustedes tengan el equipo y hagan la prueba, no van a ver el valor de la corriente medida. Este valor no lo muestra. El equipo hace el cálculo a lo interno, así que lo que les va a dar en pantalla es de una vez el valor de resistencia. Ya el equipo lo mide y te da el valor de resistencia. Ahora, con respecto al índice de rigidez o de absorción dieléctrica, vamos a mencionar ahora cuáles son los tipos de prueba de aislamiento que se hacen, cómo se hacen, para qué se hacen. A continuación, entonces existen tres métodos.
El más conocido y utilizado con los megómetros es el de comprobación puntual, porque es bastante sencillo de realizar. Vamos a ver, antes de seguir, tengo una consulta de don Rafael Barrantes. Dice, tanto en máquinas rotativas como estáticas, no se logra ver el punto caliente. ¿Hay alguna forma rápida de determinar a partir de mediciones externas de termografía? No. Si con termografía usted no ve el punto caliente, no significa que esté mal, que esté bien. Cuando usted ve ese punto caliente de la imagen anterior, créame que el motor ya está fallando, el aislamiento ya se dañó, ya es muy tarde. Ya cuando usted encontró en termografía un punto caliente es muy tarde. Por eso, aunque usted no lo vea, lo que tiene que ir viendo a lo largo del historial de mediciones es diferencias de temperatura. Cuando ese punto caliente está apenas cercano a crearse, tiene que tener una cámara con suficiente resolución para que le pueda identificar diferencias en espacios pequeños del campo de visión de su cámara. Ok, entonces, lo bueno de la termografía es que te va a decir cuando ya el equipo falló. Y te va a decir cuando el equipo se ha ido calentando, porque puedes ver que de la semana en la que se instaló empezó a una temperatura de 80 grados, pero resulta que un año después ya no está a 80 grados, o un mes después está a 85, otro mes después está a 90. Qué raro, no es normal. Le estoy metiendo más carga de la cuenta o tengo un parámetro eléctrico a la entrada del motor que me está afectando ese calentamiento o tengo muchas vibraciones que están haciendo fricción a lo interno. ¿Qué tengo? Tengo que buscar a ver por qué se ha estado calentando más, pero esto no es normal. La tendencia me ha dicho que cada vez se ha ido calentando más y va a llegar a cierto punto en el que si yo no corrijo a esos problemas, si no encuentro la causa y la corrijo a tiempo, va a fallar. Bien, entonces tenemos comprobación puntual, índice de polarización y el índice de absorción dieléctrica. La comprobación puntual. Esta prueba se realiza para verificar el estado del aislamiento transcurriendo el tiempo de vida útil del motor. Simplemente se conecta, al igual que en los cables eléctricos, el megómetro y se mide la resistencia de cada bobinado del motor con respecto a tierra. Entonces, vean este caso, por ejemplo, se le conecta, se puede hacer de un bobinado a otro bobinado, dependiendo de la conexión que tengamos. Si tenemos una estrella, no tiene sentido, porque recuerden que todos van a ir a un punto en común, entonces todos están cortocircuitados. Sin embargo, si tuviéramos otro tipo de conexión, por ejemplo, monofásica, sí vale la pena de uno a otro o de uno a neutro, si fuera el caso. Si no, nada más medimos de una fase a tierra, de otra fase a tierra, como en este caso. Con eso nos vamos a dar cuenta si hay alguna fuga del bobinado con respecto a tierra o del otro bobinado con respecto a tierra. En el caso de que existan fugas, ya tenemos certeza de que el aislamiento en dicha fase se ha dañado y tenemos que corregirlo. Con la comprobación puntual, simplemente, como lo dice su nombre, es puntual. Es un valor de resistencia que le va a dar en pantalla. O sea, se hace la medición, se ve el valor de pantalla y se apunta. Y se lleva un historial de datos de cuánto fue el valor que se encontró de manera puntual ese día. Cuánto es el valor que se encontró de manera puntual el siguiente día y así sucesivamente. La recomendación en la comprobación de resistencia puntual es que se inyecte tensión por al menos un minuto para que se haga más evidente la resistencia. No sea nada más apretar el botón test y apuntar el número que les da en pantalla, sino al menos sostenerlo por un minuto. Con el valor que se obtiene, se pueden crear estos gráficos de tendencias. Ojo, y aquí es donde viene un ejemplo de cómo actuar. Vean, por ejemplo, que se hizo una medición de comprobación puntual de la resistencia del aislamiento en este motor el día que empezó o que entró en servicio. Resulta que ese día dio que la resistencia de su aislamiento estaba en 200 mega ohms. Ok, muy bien. Se mide 6 meses después y vean que baja un poquito. Un año después, baja un poquito más.
el aislamiento nunca va a aumentar, no tiene sentido, no se va a regenerar, o sea, cada vez va a ir deteriorándose más. Se mide año y medio después y sigue bajando, 2 años después, vean como ya bajó como a 150 megaohms. 6 meses después y vean que a los 3 años encontramos que pasó de 200 megaohms a 100 megaohms. Esto es una disminución del 50% de lo que tenían un principio. Esto, señores, indica claramente que deberíamos de actuar. Ya se ha disminuido muchísimo su resistencia de aislamiento. Vean que en este caso, si no se llega a actuar en este punto sobre ese motor, a corregir y a repararlo, vean que 6 meses después puede llegar de una vez a la falla en el aislamiento del motor, dañando por completo dicho motor y sacándolo de operación. Esto es un punto crítico, un punto fatal para la industria, porque en este punto no solamente falló el aislamiento y nos quedamos sin el aislamiento de un motor, falló el motor, hizo que se cayera la operación de una línea de producción, hizo que un montón de motores más perdieran su operación y con esto la producción de la industria. ¿Por cuánto tiempo se cayó? Puede que no estemos preparados con un motor de estos en stock. Puede que tengamos que salir corriendo a conseguirlo y si no lo conseguimos con las mismas características, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo va a estar parada la planta o la línea de producción? ¿Cuánto dinero vamos a estar perdiendo porque no hicimos un correcto mantenimiento? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando ya cayó a este punto? Mandar a rebobinar. Una vez que se manda a rebobinar y se le hace un correcto mantenimiento, se vuelve a empezar el ciclo de mediciones para que tengamos otro historial y sepamos cuando se presentan problemas. Ya cuando cayó aquí, va a ser normalmente por efectos del tiempo, por contaminación, etcétera. Esto es un buen dato, don José. Cuando cae por ahí el 50%, es una indicación de que usted debería de tomar una medida y predecir de que está cercano a fallar. Ya un 50% es bastante. Pero para eso vamos a complementar esta prueba. No solamente nos vamos a quedar con un valor puntual. El valor puntual nos va a dar este historial, es un historial interesante. Sin embargo, hay otro par de pruebas que nos van a dar un poquito más de información y es importante que las conozcan. Ok, aquí me preguntan, aquí se utilizan dos cables para medir. A veces se utiliza un tercer cable. Este tercer cable es simplemente para darle mayor precisión a la medición. Entonces, se coloca este contra la carcasa o la barra de tierras y este también se suele colocar a tierra, simplemente para que la medición tenga mayor validez, mayor precisión. Vean que no todos los equipos dan ese tercer cable. Por ejemplo, un medidor de hasta 1000 volts solo tiene dos cables. Este tipo de medidor grande que tiene tres cables inyecta hasta tensiones más elevadas, 5000 volts, 10.000 volts. Ok, otra pregunta que me dicen, ¿cuál debe ser el aislamiento de un motor? Regla de la práctica. Ahora vamos a ver lo que nos dice la norma. Yo les diría, son valores muy bajos los que da la norma. Yo ni siquiera me apego a la norma, pero una regla práctica que se va a encontrar en la mayoría de casos y que inclusive sé que esta norma también lo menciona, es que como mínimo en los motores se tenga una resistencia de aislamiento de 100 mega ohms como mínimo. ¿Qué quiere decir como mínimo? Que si yo me encontré el valor en 100 mega ohms, yo no lo voy a dejar operando 6 meses más, porque yo estoy en el mínimo. Yo sé que ya va a fallar. O sea que de ahí para arriba es donde yo debería de concentrarme, debería estar el valor de mi resistencia de aislamiento. Muy bien. Vean la norma 43-2000, que es de las prácticas recomendadas para comprobar resistencia de aislamiento en máquinas giratorias, nos da una tabla que nos dice el voltaje que se debe aplicar de acuerdo al voltaje de su equipo. Si su equipo tiene en placa valores nominales para trabajar por debajo de 1000 volts, su equipo de inyección
de voltaje o de medición de resistencia de aislamiento tiene que tener una capacidad de inyectar voltaje de 500 volts, porque con 500 volts para todo lo que trabaje por menos de 1000 va a ser suficiente para hacer una prueba correcta, para hacer una prueba no destructiva, para hacer una prueba adecuada, no exponer el aislamiento, sin embargo, tener un valor aceptable. Ojo, eso quiere decir que si el motor que yo voy a probar trabaja a 240 volts, la norma me permite probar a 500 volts. Sin embargo, si mi equipo tiene capacidad de inyectar 250 volts, yo como recomendación comenzaría inyectando 250 volts. Si a 250 volts ya se hace presente algún valor de resistencia bajo, me da a mí todavía más posibilidades de inyectar mayor voltaje porque yo ya sé que la resistencia está dañada, su resistencia de aislamiento se dañó porque a un valor bajo inclusive lo estoy viendo, puedo inyectar mayor voltaje y hacerlo aún más evidente. Si a 250 no se ve el valor porque resulta que dependiendo del voltaje que inyecte su equipo, va a tener el medidor cierta capacidad o rango para ver resistencia. Entonces, si en ese rango de resistencia, porque tengo un voltaje bajo, no se ve la resistencia que yo necesito, puedo subir al valor que recomienda la norma, pero no debería de sobrepasar dicho valor, o sea, no debería de inyectar más de 500 volts, porque lo puedo dañar. Ahora, si yo inyecto 500 volts y hago evidente la fuga de corriente, o sea, hago evidente que la resistencia del aislamiento es baja, yo ya sé que tengo problemas de aislamiento, ya lo comprobé. Por eso yo sin ningún problema podría inyectar hasta 1000 volts, porque ya el aislamiento no se va a dañar más, o sea, el aislamiento ya está dañado, ya tengo que tomar medidas. Nada más me voy a asegurar que inyectando más se hace mucho más evidente esa fuga de corriente. Esa baja resistencia del aislamiento. Continuando con la tabla, nos dice que si trabajamos con equipos o tenemos equipos que trabajan de 1000 a 2500 volts, tengo que tener un equipo con capacidad de inyectar de 500 a 1000 volts. Mientras que si el equipo trabaja de 2500, o sea, desde 2500 en adelante hasta 5000, su equipo debe tener capacidad de inyectar de 1000 volts a 2500. Por otro lado, si su equipo trabaja de 5000 volts a 12000 volts, el equipo que inyecta voltaje de resistencia de aislamiento tiene que tener una capacidad de inyectar desde 2500 hasta 5000 volts. Y si el equipo de trabajo o su motor trabaja a más de 12000 volts, su equipo de inyección de voltaje tiene que tener capacidad de inyectar de 5000 hasta 10000 volts. Por eso es que tenemos dos modelos que inyectan, uno a 5000 y uno a 10000 volts, dependiendo de su equipo de trabajo. Los valores mínimos de resistencia que se establecen en la norma van, por ejemplo, para motores que trabajan de 0 a 208 volts, dice la norma que se permite que el valor mínimo aceptable sea de 100,000 volts. De 208 a 240, 200,000 y así va aumentando. Para mí estos valores son sumamente bajos y estoy seguro de que si ustedes venden el servicio, en muchas plantas ni siquiera les van a permitir que sean tan bajos. Les van a decir, si ese valor es tan bajo, tiene que hacer algo. Muy bien. El segundo índice o método de medición, más bien el primer índice, pero segundo método de medición en resistencia a aislamiento se llama índice de polarización. El índice de polarización va a ser una relación del valor de resistencia del aislamiento. Ojo, vean la fórmula que está aquí abajo. Después de transcurrido 10 minutos contra el valor que midió su equipo al haber transcurrido tan solo un minuto. Por eso, para los que tienen un equipo más viejo o que no tienen la capacidad de identificar o de medir el IP, el índice de polarización, de manera automática, tienen que
tomar las medidas a mano. Inyecten voltaje por 1 minuto. Cuando pasa 1 minuto, midan la resistencia. Continúen inyectando voltaje por 10 minutos, siempre constante ese voltaje. Y midan el valor de resistencia a los 10 minutos. Ojo, este índice de polarización va a ser un valor que nos va a informar sobre el estado de la humedad, limpieza de la máquina, si tiene algún corte en su aislamiento, ya que transcurrió cierto tiempo desde que comenzó el ensayo, la corriente de absorción se habrá anulado. Un valor del índice de polarización bajo indica que existe una corriente alta de conducción o fuga originada por suciedad o humedad. Muy bien, ahora con este índice de polarización se busca obtener además una curva de comportamiento de la resistencia del aislamiento. Aquí es donde vale la pena tener un equipo bastante moderno, como por ejemplo el 1587 Fluke 1587 FC, porque el Fluke 1587 FC tiene comunicación con la aplicación Fluke Connect para celulares. Eso lo que nos permite es poder ver la prueba a distancia y recuerden que estamos inyectando voltaje de manera constante, o sea, no deberíamos de estar cerca de ahí, pero además lo podemos ver desde los celulares a distancia segura y además podemos hacer una tendencia de la inyección de voltaje y de cómo se comporta la resistencia dependiendo de esta inyección. Recuerden que un buen comprobador de resistencia de aislamiento, una vez que se inyecta voltaje, debería de mantener ese voltaje de manera constante, no debería estar variando. Por ejemplo, si yo inyecto 500 volts, normalmente el equipo va a inyectar un poco más o inclusive un poquito menos. Puede ser que inyecte 523, 515, por ahí. Lo que le indica a usted que es un buen medidor de resistencia de aislamiento es que si empezó inyectando 523, se va a quedar ahí o va a variar mínimo, pero no debería estar subiendo y bajando ese valor durante el tiempo que está inyectando voltaje. Entonces, los valores del índice de polarización, recuerden que este índice, bueno, al ser un índice es una unidad adimensional, no tiene unidades. Por eso, porque estamos dividiendo una resistencia entre otra resistencia, vean que los valores mínimos aceptables de este índice van dependiendo de la clase del motor. Entonces, si es un motor que tiene resistencia de aislamiento clase A, quiere decir que el valor del índice tiene que ser de 1.5. Si es clase B en adelante, tiene que ser de 2. ¿Qué quiere decir que sea de 2? Simplemente quiere decir, vamos a hacer aquí que si en un principio medimos y a 1 minuto nos dio 100 mega ohms, luego va a seguir midiendo y midiendo cada minuto. A los 10 minutos debería de ser como mínimo 200 mega ohms, o sea que en el tiempo tiene que ir aumentando y al final cuando se grafica esto tiene que llegar al doble como mínimo para que sea un valor aceptable del índice de polarización en estas clases. Todavía en clase A se permite que sea un poquito más bajo. Que además buscamos también una curva de comportamiento de resistencia y aislamiento. Por eso es que yo decía que es tan importante tener un 1587 FC, porque él nos va a permitir ver esta curva de comportamiento desde el celular e irla grabando ahí, guardando en el celular. Si no, vamos a tener que tener a una persona pendiente de la prueba 10 minutos solamente viendo la pantalla del equipo y apuntar la resistencia cada minuto para que pueda formar esta curva. Vean que la curva nos va a permitir saber si tenemos un buen aislamiento, si en caso de que la curva siempre esté aumentando, el valor de resistencia siempre se encuentra aumentando, es un buen aislamiento. Pero si más bien el valor tiende a disminuir, volver a aumentar, disminuye, aumenta o se mantiene constante o
no aumenta lo suficiente, vamos a tener un aislamiento húmedo, rajado o con problemas de suciedad. Por eso es que tenemos que hacer, aparte del índice, del valor del índice, deberíamos de hacer la curva de comportamiento de la resistencia de aislamiento. Bien, el segundo índice, que sería el tercer método de medición de resistencia de aislamiento, se llama índice de absorción dieléctrica o DAR, se conoce como DAR. Es completamente igual al índice de polarización que acabamos de ver, solamente cambia una cosa. Para esto no requerimos hacer la medición a 10 minutos, sino que se hace la medición a 1 minuto y se divide entre la medición de resistencia a 30 segundos. Los valores del índice de absorción dieléctrica recomendables son los siguientes. Si tenemos que el DAR nos da un valor de entre 0 y 1, tenemos una condición peligrosa de resistencia de aislamiento. Dice don Juan Jiménez, hablando del 1587, ¿cuánto puede ser el alcance de la prueba en el sector construcción? Por ejemplo, ¿se podrán probar varios circuitos juntos al mismo tiempo? No te entendí la pregunta. Si me puedes reformular la pregunta. Bien, en el índice de absorción dieléctrica tenemos que de 1 a 1.3 es una condición pobre, de 1.3 a 1.6 sería una condición buena y de 1.6 para arriba sería excelente. Vean qué fácil hacer esta prueba. Yo les diría, hagan las 3 pruebas, no van a perder demasiado tiempo haciendo las 3 pruebas y ubíquense en la peor de las 3. Por ejemplo, si ustedes solo hacen la de comprobación puntual y encuentran que el valor de resistencia anda en el orden de gigaohms, normalmente se pueden quedar tranquilos. Sin embargo, yo he visto casos en el que hemos hecho la comprobación puntual, nos da en el orden de gigaohms y cuando hacemos la comprobación de índice de polarización, apenas llega al valor que debería llegar, pero cuando hacemos la del índice de absorción dieléctrica, da que el aislamiento se encuentra en estado pobre. O más bien al revés, cuando hacemos la del índice de polarización y hacemos la gráfica, nos damos cuenta de que aunque esté en un orden de gigas y aumenta hasta otro orden de gigas, no siempre está aumentando la gráfica, sino que en algunos casos decae y baja y sube, y eso significa que el aislamiento tiene problemas. Muy bien. 6 consejos para realizar pruebas de aislamiento efectivas. Consejo número 1. El equipo o el sistema debe de ser puesto fuera de funcionamiento y desconectado de todos los demás circuitos, interruptores o cargas. Tiene que salir de operación. No lo podemos dejar conectado, no podemos hacer la prueba con el equipo energizado, no podemos hacer la prueba con el equipo con componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos inyectando voltaje de manera constante y esto puede provocar que la electrónica o que otros equipos no lo soporten y se tiendan a joder. La superficie del conductor no contiene hidrocarburos ni otros materiales extraños que puedan convertirse en conductores en condiciones de humedad. Una vez que se va a hacer la prueba, que el equipo sale de funcionamiento, lo ideal es que se limpien los conductores a los cuales se le va a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a volver a colocarlos así. O sea, hagamos un pequeño mantenimiento antes de empezar a inyectar para que comprobamos de que se está colocando de manera adecuada el equipo e inyectando sobre los componentes. El voltaje aplicado debe ser adecuado para el sistema a probar. Si tiene dudas, utilice una tensión de prueba inferior. No utilice más si tiene dudas. El sistema en comprobación ha sido completamente descargado a tierra. Cuando usted saca el motor, tiene que aterrizarlo. Para hacer la prueba, el motor debería de estar aterrizado. Colóquele un cable de tierra, aterrícelo. No lo deje simplemente flotando sobre una mesa o sea, que el equipo tenga un aterrizamiento adecuado. Después de utilizar el comprobador, deje conectados los conductores cuando detenga la prueba, ya que este puede descargar cualquier tensión de prueba residual. Y esto es uno de los puntos más importantes. Su seguridad. No todos los equipos del mercado tienen la capacidad de inyectar voltaje e inmediatamente cuando para la prueba
descargar ese voltaje. Todos, sin embargo, todos los equipos de Flux sí lo hacen. Van a inyectar voltaje y una vez que finalizan la prueba van a descargar ese voltaje para que el equipo sea seguro. 5. Desconecte todos los dispositivos electrónicos, ya que estos pueden dañarse al aplicar una tensión superior a la nominal, que ya lo comentamos anteriormente. Y 6. Tome en cuenta el efecto de la temperatura. Se recomienda que las pruebas se realicen a una temperatura estándar de 20 grados. Si su lugar de trabajo no es a 20 grados, pues no sé, que sea 30 grados, pero traten de monitorear la temperatura cada vez que se hace la medición. Inclusive existen fórmulas, si alguien las necesita, nada más puede ponerse en contacto conmigo y les hago llegar las fórmulas de cuánto es la corrección por temperatura que debe aplicarse para que la medición sea comparable con las demás. Soluciones que tenemos en Fluke para cada necesidad. Ok, vamos a ver, tengo un par de preguntas. Vamos a ver si entiendo la pregunta. Dice, en base al PI y al DAR, ¿qué nos recomienda solicitar a nuestros proveedores de calibración? Es decir, debemos solicitar pruebas de tensión de diversos tiempos. Me imagino que cuando me dices proveedores de calibración, te estás refiriendo a las personas que van a hacer las pruebas del PI y de DAR, o sea, de resistencia a aislamiento, o no sé si te estás refiriendo a un laboratorio de calibración de los equipos. Ahí me queda como una duda. Pero bueno, suponiendo que te estás refiriendo a las personas que van a hacer las pruebas, deberías de recomendar que se hagan ambas, que se les entregue un informe con ambas y no solamente con la comprobación puntual. Con respecto a enviar el equipo a calibración, no es necesario que le indiques al ente que te va a calibrar qué pruebas deberían de realizarse, pues ya existen los procedimientos avalados por Fluke. Por ejemplo, en el patrón, tanto Costa Rica como Nicaragua y Panamá, tenemos un centro de servicio autorizado por Fluke, reconocido por Fluke, el cual puede hacer las mismas calibraciones que si el equipo se enviara a fábrica. Por lo tanto, con solo enviar el equipo a calibración, te van a hacer todas las pruebas para comprobarte que estos métodos funcionen adecuadamente. Dice, para un motor de 440 volts AC, la prueba de aislamiento con 500 volts DC, el resultado es el mismo, pero con 1000 volts el resultado de aislamiento es diferente entre cada fase y tierra. ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe a algo muy simple, don Lester. Resulta que a 500 volts su medidor normalmente va a tener diferentes rangos de visualización de la resistencia. Para ponerte un ejemplo, cuando tengas la opción de ver el equipo en pantalla, cuando vayas a hacer la prueba en 500 volts, te vas a dar cuenta que normalmente él puede ver hasta 550 mega ohms. O sea, cuando la resistencia es superior a 550 mega ohms, el equipo le va a indicar en pantalla 550 mega ohms y le va a indicar un símbolo como de mayor a. O sea, el equipo sabe que es mayor a eso, pero no sabe cuánto. Entonces, en todas las pruebas te puede dar 550 y mayor a, porque todas están igual. Es mayor a, pero no sabe cuánto. Sin embargo, cuando inyecta 1000 volts, dependiendo del equipo, vean, por ejemplo, los que están en pantalla, por ejemplo, el 1587 puede ver hasta 2 gigaohms a 1000 volts, pero el 1507 puede ver hasta 10 gigaohms y estos otros pueden ver hasta el orden de teras. Eso quiere decir que si usted inyecta más voltaje va a tener mayor resolución de resistencia. Ahora,
Si a usted le está dando que es mayor a 550 mega ohms, no quiere decir que tiene que irse a inyectar más voltaje simplemente para ver cuánto es exactamente, porque si usted se pone a inyectar más voltaje y no es lo correcto, su equipo no soporta tanto voltaje, lo que va a hacer es dañarlo. Entonces, si su equipo le dice que es más que lo que él puede ver, yo estaría tranquilo. Y aplicaría algunas de las pruebas de índices para estar completamente seguro. Con respecto a los hidrocarburos, simplemente es limpiar la superficie de los conectores, porque puede que los conectores, por efecto de suciedad, de humedad, de temperatura, se hayan desgastado y la parte del cobre, que es donde se va a conectar el equipo de comprobación de resistencia y aislamiento, se encuentre en mal estado. Entonces, límpienlo, denle mantenimiento para que la prueba se realice en un ambiente controlado y de manera adecuada. Perfecto, perfecto con las preguntas. Como les estaba comentando, estas son las opciones que tenemos en Fluke. Vean, por ejemplo, el 1587 FC, que es el único equipo que tiene comunicación Fluke Connect. Bueno, el único de la serie que inyectan hasta 1000 volts. Vean que tenemos estos dos de aquí. La diferencia con estos dos de aquí es que estos dos, además de tener medición de resistencia de aislamiento, también tienen un multímetro incorporado. Eso le da una súper ventaja a los usuarios para que cuando van a hacer un trabajo de medición de resistencia de aislamiento, puede que de camino se encuentren con algunas mediciones que tengan que hacer. Por ejemplo, el voltaje que sale de un variador de frecuencia. Como bien saben ustedes, uno no puede medir a la salida de un variador de frecuencia voltaje si su equipo, su multímetro, no tiene la opción de filtro pasabajos, porque lo que va a medir es un montón de componentes de frecuencia. Y esto va a hacer que su medición sea incorrecta. Por eso lo que uno tiene que hacer es aplicar un filtro pasabajos, que este equipo, por ejemplo, tiene filtro pasabajos, puede medir voltaje a la salida de un variador de frecuencia para que sepa exactamente el voltaje que le está llegando al motor. También tiene todas las demás funciones de multímetro, comprobación de resistencia, continuidad, prueba de diodos, capacitancia, inclusive para medir temperatura. Vean que el 1587, ¿en qué se diferencia del 1577? Básicamente en el rango de medición de resistencia y en los valores que puede inyectar voltaje. Este puede inyectar a 50, 100, 250, 500 y 1000, mientras que el 1577 solo a 500 y a 1000. Estos dos tienen multímetro. Ahora, lo mismo pasa con estos dos de aquí. Tienen la misma diferencia. Este solo inyecta a estos dos, mientras este a todos estos tiene más rango este que este. Sin embargo, ninguno de estos dos tiene multímetro y ninguno de estos dos tiene Fluke Connect. Ahora, adicional a estos, tenemos los 1550, que está el 1550C y el 1555. El 1550 inyecta hasta 5000 y el 55 hasta 10.000 volts, y vean que tienen en el orden de tera ohms para ver muchísimo más resistencia. Además, estos dos equipos pueden hacer una prueba que se llama prueba de rampa de voltaje. La prueba de rampa lo que hace es inyectar de 100 en 100 volts al motor o al aislamiento que estemos probando hasta que llegue a un valor en el cual se ve una rotura del aislamiento. O sea, él te dice a qué voltaje se rompe el aislamiento. Para, por ejemplo, si estamos trabajando en un motor que opera a 240 volts y nos damos cuenta de que el aislamiento es bajo, pero se rompe a los 350 volts, nos da un margen de que podemos seguir utilizando el motor porque este nunca va a trabajar a 350 volts, o sea, nunca se va a llegar a romper el aislamiento. Eso es una súper ventaja porque no solamente lo probamos a 500 volts para ver si el aislamiento es malo, sino que nos damos cuenta a qué voltaje se rompió ese aislamiento. Adicional a estos dos se les puede colocar una interfaz para que estos dos también tengan comunicación con el celular. Inclusive podríamos conectar los cables y configurar toda la prueba desde el celular, darle correr desde el celular y ver todos los datos en el celular y guardarlos en la nube. ¿Cómo se ven esos equipos? Así se ve un 1550, esta es la interfaz que lo vuelve con comunicación Fluke Connect. Y así se ven los equipos básicos. Por ejemplo, los 1577 y 87 se ven como este con las funciones de multímetro. El 1587 tiene Fluke Connect, este botoncito azul que se comunica con el celular. Y este es el 1503 o 1507. Simplemente tenemos para mover y poner la perilla en diferentes voltajes de operación.
cómo elegir un comprobador de resistencia a aislamiento. Se debe de ver qué equipo se va a probar, hacer una lista de los equipos que se van a probar, qué motores, a qué voltajes trabajan, para poder entonces determinar qué voltaje requerimos que nuestro equipo inyecte. Tenemos que ver el entorno de la prueba y otros posibles usos, ya sea que los técnicos vayan a hacer una comprobación de resistencia a aislamiento, pero también aprovechen para revisar fusibles abiertos, condensadores averiados, comprobadores de tensión, medición de temperatura o algunos otros factores que pueden comprobar en su camino. Para esto sería bueno entonces que cuenten con un equipo que no solamente haga pruebas de resistencia a aislamiento, sino que también tenga incorporado un multímetro. Por ejemplo, el 1587. Y importantísimo, busque un equipo que vaya a cuidarlos, que les dé seguridad en la medición. Por ejemplo, todos los equipos Fluke, como les comenté, hacen descarga de tensión al finalizar la prueba. Muy bien. Tengo aquí vamos a ver otra pregunta. Nos dice don José Jiménez, ¿existe alguna limitante de los equipos por temas de distancia en casos de alimentadores a largas distancias, por ejemplo? La verdad, don José, te voy a decir, no sé. Me han hecho esa consulta varias veces, la he hecho a fábrica. Lastimosamente, sobre este tema no he obtenido respuesta. En la mayoría de casos que he visto en la práctica, si tenemos menos de 1 kilómetro no ha dado problemas, no debería ser una limitante. Sin embargo, si tenemos más de 1 kilómetro, normalmente no he hecho pruebas de más de 1 kilómetro, pero podría haber una caída de tensión considerable. Ahora, no significa recorrido, entonces lo que estamos buscando son fugas. Ahora, cuando normalmente ha habido un problema con distancia, el equipo lo indica de una vez, ni siquiera te mantiene el voltaje a un nivel alto que es el que estás inyectando, sino que de entrada te maneja un voltaje más bajo al que se inyecta y ahí tenemos un problema. Solo les menciono este tema de casos de éxito para que sepan que en el patrón estamos tratando de implementar una nueva metodología. Esto ha sido un proceso interesante que hemos evaluado. Vamos a tener en la página del patrón, en la parte de recursos, la parte de casos de éxito. Esto va a ser para que ustedes como clientes en un futuro, cuando tienen un equipo Fluke o van a comprar un equipo Fluke o de diferentes marcas, entren a cada una de las marcas y ahí se van a encontrar con esto. Diferentes casos de éxito. Alguien que compró el mismo equipo y cómo lo utilizó para resolver sus problemas. Compró otro equipo y cómo lo utilizó. Puede que esto les sirva a ustedes mismos para que tomen la decisión de compra de un equipo o para que utilicen sus equipos en esas funciones que no lo estaban usando. ¿Cómo va a funcionar esto? Una vez que entran a ese caso, aquí van a ver toda la información sobre el caso. Va a ser un formulario muy pequeño de llenar, muy fácil, en el cual nos van a ayudar a nosotros para alimentar nuestra base de datos, pero además nosotros los vamos a poder ayudar a ustedes. ¿Cómo? Esto se va a tratar de manera puntual. Por ejemplo, si el día de mañana ustedes piensan adquirir un equipo y necesitan un descuento, podemos tratar de tramitar ese descuento siempre y cuando ustedes nos ayuden con un caso, una historia de éxito que hayan tenido en sus industrias. Bien, entonces, para cualquier consulta que tenga al respecto, apenas esté listo la plataforma de casos de éxito, se lo vamos a estar haciendo llegar, pero quiero que lo tengan en cuenta porque puede que lo lleguen a utilizar y que tengan considerado compra de algún equipo y podamos conversarlo para que todos nos veamos o todos nos veamos beneficiados de esto. Yo sé que la mayoría de personas van a tener acceso a esta plataforma y van a poder utilizarlo de manera muy sabia para poder tomar decisiones. Por último, les comento, a raíz de este virus que nos ha estado afectando tanto a nivel nacional como internacional, yo sé que muchos han tenido que trabajar desde la casa. El patrón muy responsablemente ha enviado a la mayoría de sus trabajadores a trabajar desde la casa. En algunos casos, como les comenté al principio, si es de fuerza mayor, los vamos a poder estar visitando. Sin embargo, la recomendación de las autoridades es, en la medida de lo posible, estén en sus casas, trabajen para cuidarnos, para cuidarlos, para que sigamos adelante y que salgamos adelante entre todos.
para que esta crisis pase lo más rápido posible, que seamos uno de los países más responsables y podamos solventar las necesidades de todos los sectores. Ahora, les comento, estamos con la modalidad de videollamadas, desde diferentes plataformas, inclusive por WhatsApp, por Skype, por GoToWebinar, hay muchísimas formas de conectarnos. Si hay alguna posibilidad en la que nosotros les ayudemos, recuerden que somos líderes en soluciones, entonces cualquier problema que tengan, busquen la solución con el Batrón. Vamos a estar de la mano con ustedes. Vamos a estar día a día tratando de tomar todas las reuniones que podamos, hacer reuniones en la mayor cantidad posible virtuales. Y para eso, señores, me pongo a sus órdenes, me pongo a su disposición. Voy a dejarles ahorita mi contacto para que ustedes puedan acceder. Les vamos a estar enviando la presentación y material adicional, además de este link. Este link, una vez que ustedes ingresen, los van a mandar a la página del Batrón, donde van a tener acceso a un WhatsApp del Batrón para que hagan cualquier consulta. Inclusive si alguien no apuntó mis datos, quiere preguntar por algo de información o por una reunión conmigo, yo les puedo mostrar equipos desde la comodidad de sus casas o desde la comodidad también de mi casa. Les puedo mostrar cómo se ve el equipo, cómo funciona, hacer demostraciones. Si inclusive requieren un equipo particular en campo, se los puedo mostrar en campo. Y también vamos a estar evacuando todas sus consultas. Vean que tenemos el chat para que también envíen para hacer cotizaciones y tenemos por medio electrónico, correo electrónico. Por ahora, esto sería el final de la presentación. Aquí están mis datos, ingeniero Paul Ávila, el número de la oficina y la extensión, mi WhatsApp personal para que me escriban sin miedo. Yo voy a estar ahí siempre para responderles de la manera más pronta posible. Créanme que esto es de los medios que más se utiliza en el trabajo, inclusive con muchos clientes me comunico por WhatsApp. Me parece una herramienta muy útil. El LinkedIn también es, bueno, búsquenme con el nombre de Paul Ávila Sancho. Este va a ser, yo paso haciendo publicaciones, también notas de aplicación, algunas aplicaciones que se ven en campo, y este es mi correo electrónico por si alguien gusta escribirme. Ahora, me voy a quedar unos cuantos minutos para que apunten los datos. Por ejemplo, si quieren entrar a la página de Fluke Costa Rica, aquí está el correo, la página de Fluke y la página del Batrón. Y si tienen alguna consulta, con todo gusto voy a estarla respondiendo en este lapso. Ok. Vamos a ver, aquí tengo una consulta de Raymond Mora. Nos dice, ¿el modelo rampa se utiliza en las 3 pruebas? Es que no me quedó claro. No. El modelo rampa solamente se utiliza, es otra prueba adicional, es una prueba adicional y solamente lo pueden usar los equipos 1550, o sea, los equipos más robustos. La prueba de rampa es adicional a las demás pruebas. O sea, usted ya realizó las pruebas, ya se dio cuenta que tiene problemas de aislamiento, pero ahora usted con la rampa quiere saber a qué voltaje específicamente es donde se rompe ese aislamiento, donde se encuentra un valor bajo de resistencia. Entonces utiliza la función rampa. El equipo va a empezar a inyectar voltaje, 100 volts, cuál es la resistencia, 200 volts, cuál es la resistencia de 300 volts. En el momento en que ese cambio de resistencia se vaya para abajo, ahí el equipo va a determinar que usted tuvo una rotura del aislamiento y te va a decir exactamente a qué voltaje se rompió. De antemano, le mando un saludo muy grande a los hermanos centroamericanos. Si tenemos gente que nos está escuchando de Nicaragua, de Panamá, de algún otro país, la gente obviamente de Costa Rica, yo y el Batrón les deseamos que durante todo este tiempo, especialmente, que tengan mucho trabajo, ¿verdad? Que puedan salir adelante con sus operaciones, con sus trabajos, que todos tengan suficiente trabajo y para eso sepan que vamos a estar a su lado, ayudándoles, dándoles soluciones. Pero lo más importante es que todo su equipo de trabajo y que su familia se encuentren saludables. Cuídense lo más posible. Les deseo realmente muchas bendiciones y muy buenos éxitos en sus trabajos.
No sé si tienen alguna consulta y si no, cuenten conmigo para salir adelante, cuenten con el patrón. Estamos a sus órdenes y en caso de cualquier necesidad, vamos a estar también disponibles por medio virtual. Así que aprovechenlo, está en sus manos y en la mano de todos salir adelante como país, pero en la parte de soluciones y en la parte de industria somos un aliado muy útil y les vamos a dar un trato premium durante todo este tiempo. Así que aprovechenlo y aprovechen al patrón que tiene tantos especialistas en diferentes marcas. Es algo que le da un plus sobre los demás. Tenemos especialistas. Yo soy el especialista del área de medición, el área Fluke, así que me pongo a sus órdenes de nuevo. Aquí está mi contacto. Muchas gracias de verdad a todos por haber participado en el webinar del día de hoy. Pronto estaremos haciendo otros webinars. Les agradezco su participación y de verdad les deseo muchos éxitos en sus labores. Que tengan muy buen día.